Bienvenidos al programa Vida Familiar. Comparto con ustedes el título para el día de hoy: Aprenda a escuchar la voz de Dios. Imagine por un instante la escena. Cae la tarde y, aun cuando hace calor, una suave brisa baña todo en medio del desierto, o probablemente está cayendo la noche y en una cueva a duras penas iluminada por un candil, un hombre joven, líder, impetuoso, guerrero, fuerte, está escribiendo unas líneas. Me estoy refiriendo al rey David. Él está huyendo de Saúl, un rey perverso, distante de Dios, celoso de que ese Dios ame a David y además temeroso de que David llegue al poder, porque además cuenta del poder de Dios a su favor con el favoritismo del pueblo. Y David, en medio del atafago de ese momento que vive, escribe: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mis súplicas. Está atento y respóndeme a causa de la voz del enemigo. Lo leemos en el Salmo 55:1. Este es un salmo en el que aparecen al menos 3 voces bien identificadas. Se las comparto. La primera es la voz del enemigo. El clamor del enemigo puede ser bastante áspero y exacerbado, pero también puede ser una voz suave, una voz de apariencia angelical. Satanás sabe adaptarse a las circunstancias, modula su voz envolviendo la tentación en un manto atrayente. Es necesario que aprendamos a discernir las maquinaciones del gran adversario y que no nos dejemos arrastrar siguiendo sus voces extrañas. En su calculado plan para desviarnos del camino de la justicia, el archienemigo espiritual usa diferentes medios de expresión. No escuchemos esa voz que nos sugiere que sigamos las inclinaciones de la carne, desviándonos de Dios y de su palabra. La segunda voz que está claramente identificada en el texto es la voz del hombre que suplica a Dios. Leámoslo de nuevo si quiere. Dice al comenzar: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Esta oración representa el angustioso clamor de un corazón afligido. Y Dios oye al humilde hombre en su petición formulada por alguien que está en tribulación. Hay un texto maravilloso que también comparto con usted y dice: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Eso lo leemos en el Salmo 103, versos 13 y 14. Con nuestra voz, a través de la oración, llevamos a Dios nuestras debilidades y limitaciones y, como respuesta, el Padre nos da la fortaleza para sobreponernos a nuestras debilidades. Nos da el coraje en medio del desánimo, nos auxilia en las perplejidades y nos brinda socorro cuando nos sentimos desvalidos. Y una tercera voz que está muy clara en ese primer verso del Salmo 55 es la voz de Dios. El mismo Dios que habló en la creación de la tierra, en la creación de los ríos, en la creación de los mares y todo cuanto hizo. El Dios que ordenó al mar rojo que se abriera para que el pueblo de Israel pasara rumbo a Canaán. El Dios que habló a las agitadas olas del mar para que se calmaran, tranquilizando a los discípulos en el barco cuando iban con Jesús y vieron una tremenda tempestad. El mismo Dios que en la cruz prometió la entrada en el reino de los cielos al agonizante malhechor arrepentido. El mismo Dios habla al corazón de aquellos que en Él confían. Habla, Jehová, porque tu siervo oye, decía Samuel al oír la voz de Dios. Pero nosotros muchas veces preferimos decir: escucha, Señor, porque tu siervo está hablando. En nuestro trajinar de cada día, absortos en los cuidados de la vida, corremos el riesgo de descuidar la voz de Dios y de rechazar sus instrucciones. Tratemos en este día con todo el propósito, el ánimo y la disposición de discernir la voz de Dios al hablarnos al corazón.
El proceso comienza con recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Prendidos de su mano, iniciamos el maravilloso viaje hacia el cambio y transformación permanentes a nivel personal, espiritual y familiar. No podría despedirme sin antes agradecerle su fidelidad en las transmisiones diarias del programa Vida Familiar. Si por alguna circunstancia no ha podido sintonizarnos, ingrese en internet la etiqueta numeral Radio Bendiciones, se lo repito, numeral Radio Bendiciones, y de inmediato tendrá acceso a las múltiples plataformas donde tenemos alojados nuestros contenidos digitales. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez y oro al Dios del cielo, de gloria y de poder, que derrame sobre todos ustedes hoy ricas y abundantes bendiciones.